El 1 de enero de 1959, tropas revolucionarias entran en La Habana. El embajador español, Juan Pablo del Ogendio, pide a Madrid precisiones sobre qué postura tomar. Ogendio jugó un papel muy importante en la protección a los perseguidos políticos durante la dictadura de Batista, posición que reforzó a España como país amigo ante los nuevos mandatarios revolucionarios. Al día siguiente de la entrada de los revolucionarios en La Habana, se congregaron en Madrid ante el monumento a Cuba en el Parque del Retiro unos 200 residentes cubanos opositores a Batista. En los discursos se exhortó a que los jóvenes estudiantes regresaran a Cuba para luchar por la revolución y agradecieron al gobierno español el permiso que les había dado para la celebración del acto y la ayuda recibida durante el exilio. 5 días después llegó la respuesta al Ogendio del gobierno de Madrid diciendo que las relaciones debían continuar normalmente. El 17 de enero de 1959 llega a La Habana Félix Gordón Ordaz, presidente del gobierno de la República en el exilio, con la intención de convertir a Cuba en un segundo México para que acogiera exiliados españoles y sugerir al presidente provisional de la República, Manuel Urrutia, la ruptura con Franco y el reconocimiento de la República en el exilio. Desde la Embajada española se divulgó la ayuda prestada por Ogendio a los rebeldes contra Batista y también la ayuda que estaba recibiendo Gordón Ordaz de Batista. Esta noticia era ignorada por los propios republicanos y causó una división entre los exiliados, repudiando la actuación del presidente. En mayo de 1959 se oficializa la relación entre España y Cuba con el nombramiento de José Miró Cardona como embajador cubano en España y el 23 de octubre de 1959 se llega a un acuerdo provisional de comercio donde ambos países, España y Cuba, se aplican el tratamiento de nación más favorecida de las mercancías originarias del Estado español. Si las relaciones comerciales dijéramos que iban bien, las políticas tuvieron su primer choque el 20 de enero de 1960. Ese día Fidel Castro estaba dando un discurso en directo en la televisión cubana y en dicha retransmisión acusó al Ogendio, al embajador, de dar cobijo en la embajada a religiosos contrarrevolucionarios y prestar ayuda logística contra la revolución. Ogendio, al ver las noticias, a ver en la televisión en su casa, se presentó en los estudios de televisión exigiendo turnos de réplica para rebatir todas esas acusaciones. Armó un follón de mil cuidados. Se declaró a Ogendio persona non grata y se le expulsó de Cuba. Al mismo tiempo se dio orden al embajador cubano en España para que regresara a Cuba, con lo cual las relaciones diplomáticas se rompieron. La reacción del gobierno español ante este hecho fue la emisión de una nota de protesta. Y Franco dijo a su primo Pacón lo siguiente: yo creo que Ogendio actuó de forma poco diplomática, pues pudo desmentir las afirmaciones de Castro sin necesidad de presentarse en el estudio de televisión a protestar y querer refutar allí las calumnias que Castro había lanzado contra España. El acto de Ogendio puede significar que Castro rompa sus relaciones con España y reconozca al gobierno rojo en el exilio, lo que redundaría en perjuicio de la gran colonia española que allí reside y de nuestras relaciones comerciales, que son bastante buenas. El 23 de enero de 1960 Ogendio llega a Barajas y es recibido como casi un héroe, pero no hizo declaraciones a la prensa hasta que presentara un informe al ministro de Asuntos Exteriores. Posteriormente tuvo una reunión con Franco, al que recibió con bastante frialdad y le dijo como español muy bueno, como diplomático muy malo. Sin embargo, esto no supuso el final de la carrera diplomática de Ogendio, que fue nombrado embajador en Berna. Semanas después se solucionó la crisis llegando a un acuerdo en 3 puntos. No se romperán los vínculos diplomáticos. El gobierno cubano declara que España no está involucrada en actividades contrarrevolucionarias y la promesa de volver a nombrar un embajador cubano en Madrid. Pero hasta 1975 no hubo embajadores entre ambos países y las relaciones se las realizaban a través de encargados de negocios. Desde la llegada de los revolucionarios, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron.
Todo empezó en mayo de 1959 con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, que decretaba la expropiación de grandes propiedades, muchas de ellas pertenecían a empresas norteamericanas. El gobierno de Estados Unidos no aceptó el pago anual de bonos a 20 años porque consideraba dicha compensación no adecuada, ni pronta ni efectiva. No opinaban lo mismo ni Canadá ni Reino Unido, que sí que aceptaron la propuesta cubana. A partir de entonces, el presidente Eisenhower inició una política dirigida para derrocar al régimen cubano, con medidas como el bloqueo económico, propaganda antirrevolucionaria, aumento y apoyo a grupos armados, sabotajes y filtración de espías, entre otras medidas. En febrero de 1960, Cuba llega a acuerdos con Rusia restableciendo relaciones diplomáticas, y Rusia se compromete a comprar el 10% de la cosecha de azúcar a cambio de suministrar petróleo a la isla. Pero empresas estadounidenses y británicas como Texaco, Esso y Shell se negaron a refinar dicho petróleo. El gobierno cubano expropió dichas compañías e Eisenhower rompería relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961 y suspendió el comercio con Cuba e impuso sanciones económicas a todos aquellos países que comerciaran con ellos. Pero España mantuvo su comercio con Cuba y la compañía Iberia fue la única de Europa Occidental que cubría el trayecto Europa-La Habana. Asimismo, un informe del Alto Estado Mayor afirmaba que la Cuba de Castro era comunista como consecuencia del dominio de grupos oligárquicos formado por las familias ricas y empresas extranjeras que eran dueños de la mayoría de los recursos del país. Y por otra parte criticaba los modos de actuar de las empresas norteamericanas que habían creado en la isla un clima antinorteamericano. En abril de 1961 el gobierno cubano se radicaliza tras la fracasada invasión norteamericana de Bahía de Cochinos, que fue protagonizada por disidentes entrenados por la CIA por orden de la administración de Kennedy. Aumentaron las expropiaciones de las propiedades de extranjeros en Cuba y en septiembre de 1961 más de un centenar de sacerdotes fueron expulsados de Cuba, entre ellos 60 españoles, por manifestarse contra el régimen cubano al grito de Cuba sí, Rusia no. En dicha manifestación o en el enfrentamiento con la policía hubo un muerto y más de 20 heridos. La respuesta ante la expulsión de los sacerdotes por parte del gobierno español fue bastante moderada. Simplemente suspendió la importación de tabaco y se cancelaron los vuelos de Iberia Madrid-La Habana. Desde el principio de la Revolución cubana salieron muchos cubanos de la isla. Al principio eran cuadros de la dictadura de Batista y magnates norteamericanos. Entre los años 1960 y 1961 eran grandes terratenientes, empresarios y financieros que salieron de la isla por el tema de las expropiaciones, pero el éxodo masivo se dio en abril de 1961, cuando la revolución cubana tomó un carácter socialista y salió la gran parte de la clase media, pequeños propietarios, profesionales y maestros. Entre los años 1951 y 1961, el régimen cubano puso pocas restricciones a la salida de su población, y entre 1961 y 63 seguían siendo legales las salidas, pero debían abandonar sus posesiones. El destino preferido de los cubanos era Estados Unidos, ya que su gobierno puso muchas facilidades con el objetivo de erosionar el régimen de Castro. Los motivos por los que los cubanos eligieron Estados Unidos, pues por su cercanía geográfica, por la existencia de lazos familiares y por las expectativas de prosperidad. Pero tras el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, España se convirtió en el principal lugar de paso de los refugiados cubanos, debido a la existencia de vínculos familiares, a que España ofrecía más posibilidades de transporte, los vuelos de Iberia y los buques de la Compañía Transatlántica Española, y también porque ponía menos trabas a la obtención del visado. Los refugiados cubanos que llegaban a España fueron asistidos en un primer momento por organizaciones benéficas. La más destacada fue la Sociedad Cubana de Beneficencia, que les daba alojamiento, alimentación básica, cuidado médico, transporte y ayuda en la búsqueda de empleo.
También colaboraron instituciones franquistas como el Auxilio Social o organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas. Pero en agosto de 1961, ante la avalancha de refugiados, tanto las organizaciones benéficas internacionales como las nacionales se declararon incapaces de mantener el sistema de acogida, ya que no disponían de los medios suficientes. Ante esta situación, el gobierno español pidió ayuda a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a pesar de que España no reconocía el texto de la Convención. El 17 de septiembre de 1961, un miembro de ACNUR, Jan Heydler, llega a España para evaluar la situación de los refugiados. Realizó un informe que incluía los siguientes puntos. Muchos de los refugiados sobrevivían gracias a la ayuda de familiares y amigos. Entre el 20 y el 40% necesitaban de asistencia básica. Entre el 80 y el 95% pretendían establecerse en Estados Unidos, pero pocos podían hacerlo, debido a la insuficiencia de medios que tenían y de las dificultades que había para obtener un visado. Y por último, también aportaba de que muchos cubanos tenían pasaporte español, lo cual les garantizaba su residencia permanente y los mismos derechos que los españoles. Esto suponía que no podían ser considerados como refugiados políticos. Heydler propuso el siguiente plan de acción basado en 2 puntos: garantizar la subsistencia básica y facilitar el traslado a los Estados Unidos, consiguiendo un visado y costeando parte del viaje. El 27 de septiembre de 1961 hubo una reunión en Ginebra de las instituciones internacionales dedicadas a los refugiados y a la inmigración. Diseñaron un plan basado en la propuesta de Heydler que tenía los siguientes puntos. Durante su estancia en España, las filiales de las instituciones se encargarían del alojamiento, manutención, asistencia sanitaria y legal para tramitar el visado a los Estados Unidos y la reserva de una plaza para el viaje. Se calculó el coste medio por persona en unos $180. El gobierno español aportaría $20 y un descuento de un 30% en las tarifas de Iberia y de la compañía transatlántica, y el resto del dinero sería aportado por el gobierno de los Estados Unidos. Y a su llegada a los Estados Unidos, las instituciones pondrían en contacto con los familiares o amigos en caso de que los tuvieran, y si no los tuvieran, los ayudarían a incorporarse a la sociedad norteamericana. Como consecuencia de la crisis de los misiles en octubre de 1962 y la negativa de España a cumplir el embargo de Estados Unidos a Cuba, el programa de traslado se paralizó por orden de 29 de marzo de 1963, dada por el subsecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, que puso como excusa acogerse a la ley de 1924, que establecía cupos de inmigrantes según el país de origen. Hasta esa fecha, 29 de marzo de 1963, 2.500 refugiados habían viajado a Estados Unidos desde España, 10.000 permanecían en espera y entraban en España a un ritmo de 300 personas al mes. El 3 de diciembre de 1963 se reanudó el programa, pero no se hizo por razones humanitarias, sino para evitar que el tema de los refugiados fuera un obstáculo para la renegociación de los acuerdos entre España y Estados Unidos de 1953. Franco fue muy criticado por parte de los exiliados cubanos por mantener relaciones comerciales con Cuba, pero Franco lo justificó por razones humanitarias. No se podía desamparar a las familias españolas y sus descendientes que vivían en Cuba, y también dijo que la relación comercial era más bien simbólica, ya que no superaba el $1.000.000 al año. En febrero de 1962, en la Embajada Española en Estados Unidos, se recibió una carta de un grupo de Miami llamado el Ejército Libertador de Cuba, que denunciaba la persecución de españoles residentes en Cuba, los peligros para los intereses españoles que se expandiera el castrismo en Hispanoamérica y la residencia en Cuba de enemigos del régimen franquista como eran los líderes del Partido Comunista de España. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se le dio mucha importancia a dicha misiva. Desde el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963
Influyó mucho en que los contrarrevolucionarios cubanos se envalentonaran. Grupos armados con apoyo logístico de la CIA atentaron contra barcos españoles. Uno el 13 de septiembre de 1964 y otro el 9 de octubre de 1965. El primero atentado fue contra el barco Sierra Aránzazu. Fue atacado en mar y resultaron 3 muertos y 7 heridos. Los supervivientes fueron recogidos por un buque holandés y Fidel Castro envió ayuda económica a los familiares de las víctimas. Hubo una nota de protesta tanto del gobierno español como de la Sociedad de Amistad Cubano-Española, una organización de signo antifranquista, y coincidieron en declarar la autoría de dicho atentado a la CIA. El segundo atentado fue al buque Satrústegui. Cuando estaba fondeado en el San Juan de Puerto Rico le pusieron una bomba. Hubo una nota de protesta del embajador español en Estados Unidos, Alfonso Merry del Val, que consiguió la condena pública de dicho atentado y la reparación económica de los daños causados. El ministro de Asuntos Exteriores, el señor Castilla, defendió las relaciones de España y Cuba apelando a la doctrina y práctica de la no intervención en asuntos internos de otro país. En noviembre de 1963 se renueva el tratado comercial por 3 años, convirtiéndose España en el socio comercial cubano más importante del mundo capitalista. Se importaba azúcar de Cuba y se exportaban productos manufactureros no competitivos en el mercado internacional, así como productos de alimentación. Dicho acuerdo comercial se completó con la reanudación de los vuelos de Iberia Madrid-La Habana. En el 66 se deshielan las relaciones diplomáticas y se renueva el acuerdo por otros 5 años, otorgándose a ambos países el trato de nación más favorecida en aranceles y en navegación marítima. España en 1972 ingresaba 43 millones de dólares en bienes de equipo y 13 millones en mercancías. El 28 de septiembre de 1973, el ministro de Exteriores López Rodó, ante la Asamblea de la ONU, afirmó que España nunca admitiría que diferencias ideológicas interfirieran en relaciones entre Iberoamérica y España. Al poco tiempo, Carlos Arias Navarro, en enero de 1974, revalidó las afirmaciones de López Rodó y dijo que España tenía la intención de intensificar y ampliar las relaciones con todos los países del mundo, partiendo del principio del diálogo y el acuerdo, sin importar la realidad política interna ni cuestiones ideológicas. En 1975 se restablecen las relaciones diplomáticas entre España y Cuba a nivel de embajadores, así como el libre comercio con la isla. Ese mismo año muere el embajador Logendio en Roma, ocupando la embajada de la Santa Sede. A la muerte de Franco, Fidel Castro decretó 3 días de luto, como agradecimiento por la solidaridad española, aunque intentó que dicho acto no se diera mucho bombo en la prensa. En la revista Tiempo, en el año 1991, se publicó una entrevista de Fidel Castro donde reconocía que Franco había ayudado mucho a la revolución cubana a resistir las presiones internacionales desde el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y esto es todo lo que os voy a contar de las relaciones, dijéramos, extrañas entre el dictador Francisco Franco y el dictador Fidel Castro, que les alejaba ideológicamente muchas cosas, sin embargo mantuvieron unas relaciones bastante estables durante todo el franquismo.